Hola, buenas noches. Mi nombre es Mari González y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los elementos de sensores y de medición. Tenemos por acá transductores pasivos de resistencia. ¿Qué es un transductor? Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada en otra diferente a la salida. Existen dos tipos de transductores activos y pasivos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los pasivos, que son aquellos que no requieren algún estímulo para trabajar. Estos elementos requieren de una potencia externa para generar su señal. Ellos producen una variación en algún parámetro eléctrico como resistencia, capacitancia, etc. Inicialmente vamos a hablar acerca del transductor Pironi. El medidor de Pironi es un medidor de conductividad térmica robusta utilizado para la medición de las presiones en los sistemas de vacío. Utiliza un circuito de puente de Weinstein que compara la resistencia de dos filamentos de tungsteno, uno sellado en alto vacío y en tubo y el otro en contacto con el gas medido y por lo tanto pierde calor de conducción. Aquí podemos observar un diagrama de este tipo de transductor. Los potenciómetros tienen su principio en la propiedad resistiva de los materiales conductores, la cual es proporcional a la superficie de este, que está directamente unido al eje del sensor. Hay dos tipos de transductores potenciométricos, de desplazamiento lineal y de desplazamiento angular. Entre las aplicaciones, su uso generalmente como resistencia variable o como divisor de voltaje y permite operaciones de control sin ampliación. Entre sus ventajas, su eficiencia eléctrica es muy alta y el dispositivo se puede excitar tanto con AC como CD. La desventaja, debido a la fricción mecánica del cursor contra el elemento resistivo, su vida está limitada y puede presentar ruido cuando el elemento está desgastado. Aquí tenemos una imagen acerca de la simbología o el diagrama de principio de acción de un potenciómetro. Los transductores Stranger, también conocido como galgas tensiométricas. Son sensores cuya resistencia varía con la fuerza aplicada. Estos sensores convierten la fuerza, presión, tensión, peso, etcétera, en un cambio de la resistencia eléctrica, el cual puede ser medido. Este tipo de sensores son los más importantes en el diseño de transductores de presión y células de carga. La correcta utilización de las galgas para medir fuerzas y deformaciones es una herramienta más importante en la ingeniería o la construcción. Los transductores de termómetro de resistencia son aquellos de temperatura, los cuales se basan en la dependencia de la resistencia eléctrica de un material con la temperatura. Es decir, son capaces de transformar una variación de temperatura en una variación de resistencia eléctrica, ideal para realizar mediciones donde se requiere una alta precisión y una documentación online. Este grupo de transductores se basa en el principio físico de variación de resistencia con la temperatura. Sin embargo, en la función de que los materiales usados sean metales o semiconductores, el comportamiento de los mismos es bastante diferente. Además de utilizarse en termometría, encuentran aplicaciones en circuitos de compensación térmica para la estabilización de tensiones y corrientes. Con respecto a las celdas fotoconductivas, las cambian de resistencia como respuesta a los cambios en la intensidad de la luz. A medida que aumenta la iluminación, la resistencia disminuye. Las celdas fotoconductivas son elementos sensibles a la radiación de determinada longitud de onda, que disminuyen su resistencia conforme aumenta la luminosidad incidente sobre ellas. Encuentran aplicaciones en la fotografía, aparatos de televisión, sistemas de iluminación, detectores de presencia, etc. Son también sensores muy sensibles y como inconveniente podríamos citar su gran dependencia con la temperatura para bajas iluminaciones y su lentitud de respuesta ante una fuerte variación de la radiación luminosa. Los transductores higrométricos.
En las situaciones en las cuales el vapor de agua puede influir en procesos físicos, químicos o biológicos, o simplemente alterar el comportamiento de sistemas electrónicos, es importante tener controlado o monitorizado el valor de la humedad en el aire. En la práctica, la variable que se le mide es la humedad relativa, que se puede definir como la relación entre la presión de agua presente y la presión necesaria para la saturación del ambiente a una temperatura y presión determinada. Existen diferentes métodos para medir la humedad relativa, destacando principalmente este del que estamos hablando, el basado en el principio del higrómetro. Este primero se basa en el efecto de la humedad que la provoca en determinados materiales denominados higroscópicos, como el nylon, el pelo natural, las sedas y las fibras orgánicas. Un ejemplo básico es el higrómetro mecánico mostrado en la siguiente figura con materia orgánica. Con la humedad se dilata la membrana y el muelle experimenta un desplazamiento hacia la derecha. Lo contrario sucede cuando disminuye la humedad. El desplazamiento del muelle se traduce a una escala de humedad que en los transductores se sitúan entre el 5 y el 95% de la humedad relativa, con una presión del 3%. Ahora vamos a la sección de los transductores pasivos de capacitancia e inductancia. ¿Qué son? Estos transductores capacitivos se basan en la variación de la capacidad que se produce en un capacitor al desplazarse de una de sus placas por la aplicación de presión. La placa móvil tiene forma de diafragma y se encuentra situada entre dos placas fijas. De este modo, se tienen dos capacitores, uno de capacidad fija y otro de referencia o el de capacidad variable, que pueden compararse en circuitos oscilantes o bien circuitos tipo de Wheatstone alimentados en corriente alterna. Estos transductores son de tamaño pequeño y construcción robusta. Su señal de salida es débil y debe ser amplificada antes de ser medida. Son sensibles a las variaciones de temperatura y requieren un ajuste cuidadoso en los circuitos oscilantes de los puentes de medida. La capacitancia variable se denomina aquel transductor cuya capacidad puede ser modificada mecánica o electrónicamente. Consta de grupos de armaduras móviles de tal forma que al girar sobre un eje se aumenta o reduce la superficie de las armaduras metálicas enfrentadas, variándose con ello la capacidad. El dieléctrico empleado suele ser el aire, aunque también se incluyen microplásticos. Los transductores de reluctancia consisten en un imán permanente o un electroimán, el cual crea un campo magnético dentro del cual se mueve una armadura de material magnético. El movimiento de la armadura es pequeño, sin contacto alguno de las partes fijas, por lo cual no existe rozamiento, eliminándose la histéresis mecánica típico de otros instrumentos. Los transductores de reluctancia presentan una alta sensibilidad a las vibraciones, una estabilidad medida con el tiempo y son sensibles a la temperatura. Su precisión es del orden del más o menos 5%. Aquí tenemos una figura sobre el diagrama de un transductor de reductancia variable. Okay, aquí tenemos otro tipo de transductor, el cual es básicamente una serie de inductores en una cavidad cilíndrica de forma de flecha y un núcleo cilíndrico. Se puede observar en la figura, el dispositivo produce una salida eléctrica proporcional a la posición del núcleo. Se construyen con dos bobinas secundarias colocadas simétricamente a cada lado de la bobina primaria contenido dentro de la cavidad cilíndrica en flecha. El movimiento del núcleo magnético causa una mutua inductancia de cada bobina secundaria relativa a la primaria. Y por lo tanto el voltaje relativo inducido desde la bobina primaria a la secundaria varía también. Se calibran variando la posición del núcleo y midiendo los cambios de voltaje correspondientes. Dentro de sus aplicaciones se puede utilizar en mediciones que requieran convertir cambios de posiciones físicas a salidas eléctricas. La ventaja es la ausencia de fricción entre la flecha y el núcleo que prolonga la vida de este transductor y proporciona una muy buena resolución, además de que el tamaño reducido del núcleo permite una buena sensibilidad en pruebas dinámicas. Dentro de las desventajas, que es bastante costoso. Aquí tenemos una clasificación de los transductores ya que hemos evaluado. Sobre la capacitancia tenemos el medidor de presión de capacitancia variable, donde su principio es una fuerza aplicada externamente que varía la distancia entre las dos placas paralelas.
y su aplicación típica para desplazamientos y presión. En la inductancia tenemos el detector de reluctancia, el cual al principio se basa en la reluctancia de un circuito magnético, varía al cambiar la posición del núcleo de hierro de una bobina y la aplicación en presión, desplazamiento, vibración, posición. Para el transformador diferencial, el principio de operación, la tensión de diferencial de dos devanados secundarios de un transformador varía al mover el núcleo magnético por medio de una fuerza aplicada desde el exterior y su aplicación va en la presión, fuerza, desplazamiento o posición. Aquí vamos a hablar acerca de los transductores pasivos tipo voltaje o corriente. Empezamos por el tubo fotomultiplicador. Cuando la intensidad de la luz incidente es muy pequeña y el fototubo genera una corriente demasiado pequeña, se emplea el fotomultiplicador. Este transductor es semejante al fototubo, que es un transductor cuyo funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico descubierto por Albert Einstein. Pero los electrones que emergen del cátodo, en vez de llegar directamente al ánodo, llegan a otro electrodo denominado dínodo, sobre el que chocan, arrancando el mismo mayor número de electrones. Estos a su vez se dirigen hacia otro dínodo y le arrancan más electrones aún. El proceso se repite en los 9 dínodos, de que consta el fotomultiplicador hasta que todos los electrones llegan al ánodo y generan la corriente en el circuito exterior y crean una diferencia de potencial de la resistencia exterior conectada al fotomultiplicador. Con respecto a las celdas fotoemisivas, son un tipo de transductor fotoeléctrico. La celda fotoemisiva convierte los fotones en energía eléctrica y consiste la placa del ánodo y la placa del cátodo. El ánodo y el cátodo están recubiertos con un material fotoemisivo llamado cesio antimón. Cuando la radiación de la luz cae sobre las placas del cátodo, los electrones comienzan a fluir del ánodo al cátodo. Tanto el ánodo como el cátodo están sellados en un tubo de vacío opaco y cerrado. Cuando la radiación de la luz cae sobre el tubo sellado, los electrones comienzan a emitirse desde el cátodo y se mueven hacia el ánodo. En la cámara de ionización, el detector de humo de cámara de ionización posee una pequeña fuente de radiación que produce moléculas de aire cargadas eléctricamente, llamadas iones. Estos iones permiten que fluya una pequeña corriente eléctrica en el seno de la cámara. Las partículas de humo que entren en la cámara neutralizarán por sí mismas a los iones, reduciendo de este modo el flujo eléctrico. Este cambio de corriente activará la alarma. En la siguiente figura se puede ver de un modo simplificado el funcionamiento básico de este tipo de sensor de humo. Las partículas son generadas por la fuente radioactiva. Estas partículas bombardean el aire provocando su ionización. El aire ionizado permite que el cierre del circuito entre electrodos colectores y la alarma permanecerá en reposo. Cuando llegan los aerosoles, que es el humo, las partículas ionizadas quedan neutralizadas y se corta el flujo de corriente entre los electrodos, por lo que la alarma detectará un aumento de corriente por ello, si está en paralelos, y se disipará cuando la presencia del humo. Seguimos con el efecto Hall. Este tipo de transductor utilizado para medición del campo magnético formulado en un FEM. La medición directa del campo magnético no es posible, por lo tanto se utiliza el transductor de efecto. Los transductores convierten el campo magnético en una cantidad eléctrica que es fácil, medido por el término análogo y medidores digitales. Aquí tenemos una representación gráfica de un transductor de efecto Hall. El principio del efecto Hall consiste en una placa de conductor o semiconductor de espesor T y luego se conecta de tal manera que la corriente pasa a través del material cuando se aplica un campo magnético sobre la placa de una dirección perpendicular a la superficie de la misma. Se genera una potencia, el cual se denomina voltaje y está dado por la siguiente ecuación que podemos observar. Por su atención, muchas gracias.